¿Y si te dijera que hubo un avión tan rápido que literalmente podía huir de los misiles enemigos, solo con acelerar? ¿Que volaba tan alto que los pilotos tenían que usar trajes de astronauta? Alcanzaba Mach 3.3. El más significa que podía ir todavía más rápido, pero los ingenieros lo desaconsejaban porque podía desintegrarse. Si estuvieras en cualquier otro avión, probablemente estarías en serios problemas. Pero si eres un piloto del SR-71 Blackbird, la respuesta es simple. Otra vez, acelerar más. Solo un dato a tener en cuenta. Desde Los Ángeles hasta Nueva York, o sea, costa oeste a costa este de E.U en menos de 60 minutos. Eso ya lo dice todo. Bienvenidos al mundo del SR-71 Blackbird, el avión espía más rápido de la historia, una bestia de titanio que superó los límites de la ingeniería y la imaginación. Sus pilotos vivieron experiencias tan extremas que, a veces, ni siquiera los manuales de emergencia sabían qué hacer. Estas son sus historias. El innovador ingeniero aeronáutico, el famoso Kelly Johnson, se enfrentaba a muchos problemas en las fases de construcción para la época. Era una construcción íntegramente en titanio, diseñado en los años 50 por Lockheed, en activo en 1964 hasta 1998. Durante la Guerra Fría, pasando por los años 80 y hasta finales de los 90, no existían satélites espías con potentes cámaras como los que ahora hay en órbita. ¿Por qué los pilotos contaban hasta 58 para esquivar misiles? El 26 de julio de 1968, un SR-71 sobrevolaba el norte de Vietnam cuando de repente, su oficial de sistemas de reconocimiento, RSO, notó que la luz R se encendía en el panel. Esto significaba que un radar enemigo lo estaba buscando. Nada inusual. Pero entonces la luz M se encendió. Ahora el radar enemigo había fijado su posición. Esto ya era preocupante. Y luego el peor escenario. La luz L se iluminó. Uno o más misiles habían sido lanzados contra ellos. Aquí es donde la experiencia del señor 71 marcó la diferencia. Los pilotos sabían que los misiles SA-2 vietnamitas tardaban 58 segundos en llegar a su objetivo. Así que, en lugar de entrar en pánico, simplemente empezaban a contar. 1, 2, 3. Mientras tanto aceleraban. Cuando llegaban al segundo 58, el misil estallaba en el aire muy por detrás de ellos. Durante la vida operativa del CR-71, se lanzaron más de 4.000 misiles contra él, y ninguno acertó. Algunas personas creen que volar el CR-71 era básicamente una serie de emergencias continuas, pero la realidad era un poco más interesante. El Blackbird era un avión hiperestable, pero cuando algo fallaba, fallaba a lo grande. Por ejemplo, el 9 de abril de 1982, el coronel Lee Shelton y el mayor Bill Keller estaban volando un SR-71 recién salido de mantenimiento. Todo iba bien, hasta que a 71.000 pies de altitud, la temida luz de precaución maestra se encendió. Los pilotos miraron al panel de fallos y vieron lo peor. Fallo del sistema hidráulico A. No era catastrófico, ya que el avión tenía un sistema hidráulico B de respaldo, pero la procedencia estándar era descender y aterrizar lo antes posible. Mientras descendían, la luz de precaución se encendió de nuevo. El sistema hidráulico B también había fallado. Ahora estaban en serios problemas. Si ambos sistemas hidráulicos colapsaban, el avión se volvía incontrolable. Afortunadamente, lograron maniobrar hasta la base aérea de Bill y aterrizar justo cuando el último resto de presión hidráulica desaparecía. Un caso similar ocurrió en 1989, pero esa vez los pilotos tuvieron que eyectarse porque el avión era completamente ingobernable. Misión de alto riesgo, sobrevolar la base soviética más temida. Los pilotos del SR-71 realizaron misiones de espionaje en todo el mundo, pero las más peligrosas eran las que sobrevolaban la base de submarinos soviéticos en Murmansk, en el mar de Barents. ¿Por qué? Porque si algo fallaba, no había escapatoria. El Blackbird tenía que volar a máxima velocidad todo el tiempo. Si por algún motivo uno de los motores fallaba y el avión tenía que descender por debajo de Mach 1, se convertía en presa fácil para los cazas soviéticos. Por eso, antes de permitir que un nuevo piloto hiciera estas misiones, primero tenía que volar en Japón, enfrentando sistemas de defensa aérea en Corea del Norte y Vietnam. Si sobrevivía a esas misiones,
Entonces podía probar suerte con los soviéticos. Cómo se entrenaba un piloto de SR-71. Convertirse en piloto del SR-70 y uno Blackbird era más difícil que ingresar a la NASA o convertirse en astronauta. Solo los mejores de los mejores eran considerados para el programa, y aún así, cada año solo 2 o 3 pilotos lograban ser aceptados. Sí, semejante a Top Gun. No bastaba con ser un excelente aviador. Era necesario tener nervios de acero, reflejos impecables y la capacidad de tomar decisiones en fracciones de segundo, mientras se volaba a 3.500 km por hora, a más de 25 kilómetros de altitud. Antes de volar un SR-71 operativo, los candidatos debían entrenar en una versión especial de doble cabina, el SR-71B, donde un instructor supervisaba cada maniobra desde una posición elevada. Allí, los aspirantes practicaban despegues, ascensos supersónicos y situaciones de emergencia en uno de los aviones más exigentes jamás construidos. En toda la historia, solo 150 pilotos lograron certificarse para volar el Blackbird, un grupo exclusivo de élite que desafió los límites de la aviación. El SR-71 Blackbird era tan rápido que podía jugar con el tiempo, literalmente. Volando a más de 3.500 km por hora, podía atravesar usos horarios en cuestión de minutos, creando un fenómeno visual que parecía sacado de una película de ciencia ficción. 3 amaneceres y 3 atardeceres en menos de una hora. Si un piloto del Blackbird despegaba al atardecer y aceleraba a su velocidad máxima en dirección este, podía alcanzar la línea del amanecer antes de que el sol terminara de ponerse, volviendo a ver la luz del día. Si luego reducía la velocidad o cambiaba de rumbo, el sol volvía a ocultarse en el horizonte. Al repetir el proceso, el piloto podía presenciar otro amanecer y otro atardecer en cuestión de minutos. ¿Realmente el Blackbird perdía combustible en tierra? El SR-71 Blackbird tenía una característica única que a menudo confundía a quienes lo veían en tierra: goteaba combustible constantemente. Esto no era un defecto, sino parte de su diseño. Su fuselaje, hecho principalmente de titanio, estaba diseñado para expandirse debido al intenso calor generado a Mach 3.2. En tierra, las juntas de los tanques de combustible no encajaban perfectamente, provocando que el JP-7, un combustible especial de alta temperatura, se filtrara visiblemente. Sin embargo, una vez en vuelo y con la fricción del aire calentando la estructura, el metal se expandía y los tanques se sellaban completamente, evitando cualquier fuga. La velocidad máxima oficial del SR-71 Blackbird era Mach 3.3, 3.540 km por hora, pero muchos pilotos y documentos desclasificados sugieren que podía ir aún más rápido. En situaciones de emergencia, algunos pilotos reportaron haber superado Mach 3.5, pero estos datos nunca fueron confirmados oficialmente. De hecho, la verdadera limitación del Blackbird no era el motor, sino el calor extremo. A esas velocidades, la fricción con la atmósfera elevaba la temperatura del fuselaje a más de 600 grados Celsius, lo que podría comprometer la integridad del avión. Aún así, ningún otro avión tripulado ha superado su velocidad. El SR-71 Blackbird no fue solo un avión, fue una bestia, un fantasma en el cielo que ningún enemigo pudo derribar. Viajaba tan rápido que podía adelantarse al tiempo, tan alto que los pilotos rozaban la estratosfera, y tan avanzado que aún hoy, décadas después de su retiro, sigue siendo el avión tripulado más rápido jamás construido. Tal vez la mejor prueba de su leyenda es que ningún misil, caza o sistema de defensa aérea pudo atraparlo. Y ninguno, jamás, lo hará. Si llegaste hasta aquí es porque esta historia te atrapó. Ahora es tu turno. Dale like, comenta tu opinión, suscríbete y activa la campana para no perderte lo que viene. Comparte este video y ayúdanos a llevar estas historias al mundo. Esto es solo el comienzo. Lo mejor está por venir. Hasta el próximo video.